Vamos a escuchar su alegato Sí, entonces por la Asociación de Arquitectos y Profesionales por el Patrimonio del Paraíso Plan Cerro. Don Rodrigo tiene sus 30 minutos entonces. ok. Su señoría, seguramente van a ser menores porque ya mis colegas que me precedieron, obviamente algo ya dijeron al respecto y además parto con ratificar cada uno de los contenidos del libelo de reclamación donde constan cada una de las alegaciones que hace esta parte. Así que de manera complementaria y resumida me voy a referir a los aspectos que dicen relación con ella. En primer lugar, su señoría, alego efectivamente a favor de una organización que se denomina Plan Cerro, para todos los efectos de este alegato, en contra de la resolución en contra de la resolución exenta que rechazó la solicitud de invalidación que se interpuso en sede administrativa en contra de la resolución de calificación ambiental que calificó favorablemente el proyecto Cerro Valparaíso o TCVAL. Respecto a su señoría, mi parte también fue cuestionada respecto del sistema recursivo, o como se dijo, como se dice, con la cláusula o la norma de clausura. Y en esta parte solamente me voy a limitar a ratificar lo que se ha dicho anteriormente, en el sentido de que efectivamente el sistema recursivo ambiental contiene dos procedimientos de impugnación de una resolución de calificación ambiental. Uno es el que determina para el titular y los PAC, y el otro procedimiento, podríamos decirlo de alguna manera, de manera didáctica, que sería el que está contemplado para los terceros absolutos. ¿Ya? Y así además fue de manera didáctica resuelto por la excelentísima Corte Suprema en los fallos que se citaron anteriormente. Por tanto, en esta parte solicito que se revoque la resolución de calificación ambiental o se declare la resolución exenta impugnada, se declare que, en definitiva, mi representado es legitimado activo para interponer la solicitud de invalidación, y este procedimiento a su vez es idóneo y conciliable con el sistema recursivo ambiental. Respecto, su señoría, a los vicios del procedimiento y el contenido del estudio de impacto ambiental. Efectivamente, se establece, se expresó en nuestro libelo de reclamación la carencia de información relevante y esencial que no puede hacer para la evaluación, que no puede ser subsanada con posterioridad. Efectivamente, esto dice relación con el artículo 15 bis, que también mis colegas anteriores ya mencionaron y expresaron sus argumentos. En esta parte, su señoría, solamente voy a complementar en un aspecto que me parece relevante, que en definitiva la facultad, efectivamente, comparto el criterio de que no es una facultad discrecional dictar o dejar pasar, omitir este deber de rechazar o poner término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental cuando un organismo con competencia ambiental en esta etapa, en definitiva inicial, de manera fundada, propone o constata un defecto en la evaluación ambiental. Esto por cuanto es el mismo artículo 39, su señoría, de la 38 de la ley 19.880, la que establece efectivamente el valor de los informes. Salvo disposición expresa en contrario, su señoría, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. En definitiva, a juicio de esta parte entiende, complementando lo que ya se ha dicho, los informes que los organismos con competencia ambiental, los organismos de la administración del Estado, que evacúan en esta etapa, al menos, son vinculantes. ¿Por qué? Porque hay una revisión expresa, en definitiva, del artículo 39 al artículo 15 bis, en el sentido de que existe esta norma que lo permite expresamente. Ya reitero, su señoría, salvo disposición en contrario. La disposición en contrario es el artículo 15 bis. Ahora bien, ¿cómo estas
falta de omisión, su señoría, deviene, además, en una infracción a la normativa ambiental, y esta infracción a la normativa ambiental deviene, a su vez, en una infracción al inciso final del artículo 16 de la ley 19.300. El inciso final de la ley del artículo 16 dispone, su señoría, que el estudio de impacto ambiental será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias del artículo 11, propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. Su señoría, respecto del informe del Consejo de Monumentos Nacionales, que también se dio lectura anteriormente, que solamente lo ratifico aquello, se señala que este estudio de impacto ambiental, en definitiva, carecía de una información relevante esencial. Y esta carencia de información relevante esencial no permitía, a juicio, en esa época, al Consejo de Monumentos Nacionales, poder determinar si efectivamente las medidas de mitigación o compensación propuestas eran las adecuadas, porque no se puede determinar si carece de información. Ahora bien, como la norma establece que si no se hace efectivo el término de la evaluación ambiental en ese momento, no lo podrá hacer con posterioridad al servicio de evaluación ambiental. Pero veamos si con posterioridad, su señoría, de manera muy somera, nos aventuramos a determinar si efectivamente existe información posterior que pudo haber revertido ese acto administrativo fundado, que fundadamente emite el Consejo de Monumentos Nacionales. Y en realidad no hay otro documento en contrario, que permita revertir esa decisión. Por tanto, la decisión y el acto administrativo terminal, el acuerdo que toma la comisión, la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, carece de la adecuada fundamentación. Aun cuando el Consejo de Monumentos Nacionales haya alzado su voz a favor. Porque lo único que hace eso es redundar en que la omisión era efectiva. La carencia de información era efectiva. No es posible asilarse en que el Consejo de Monumentos Nacionales culmina la evaluación ambiental dando su aprobación si no existe un acto administrativo previo que revierta los contenidos de esa evaluación ambiental. Desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista del fundamento del acto administrativo terminal, no es posible encontrar una trazabilidad, una congruencia que nos permita determinar esa adecuada fundamentación que establece o que se consagra en el artículo 41 de la ley 19.880 respecto de todos los actos administrativos, en tanto la resolución de calificación ambiental es un acto administrativo terminal. Por tanto, su señoría, es posible determinar y concluir que el proyecto a su vez no se hizo cargo adecuadamente de los efectos, características o circunstancias del artículo 11, la letra correspondiente, su señoría, letra F, respecto de los impactos que señalaba el Consejo de Monumentos Nacionales en su oficio. No es baladí que el Consejo de Monumentos Nacionales haya señalado este impacto, por cuanto es a él, en virtud del mandato legal, en la legislación de monumentos nacionales, que le corresponde resguardar o salvaguardar este tipo de información e informar previamente las intervenciones que se puedan regular. Recordemos que el proyecto está colindante o se inmiscuye en la zona típica que está declarada por el Plan Regulador Comunal de Valparaíso, este sector que también ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por su valor universal excepcional. Siempre se me olvida su señor, pero valor universal excepcional. Entonces, este proyecto, a juicio del Consejo de Monumentos Nacionales, impacta irreversiblemente los atributos que llevaron a
declarar como zona típica de este sector los atributos que llevaron, que están contenidos en la memoria que permitieron su declaración de Patrimonio de la Humanidad. Tan es así, su señoría, que se leyó de la relación, y además de la colega que representa al titular, que efectivamente, puedo estar equivocado, pero así lo escuché, que efectivamente aquí existe un impacto irreversible. Efectivamente existe un impacto irreversible a este monumento, de acuerdo a los efectos característicos y circunstancias de la letra F del artículo 11. Su señoría, me pregunto, si el impacto es irreversible, y conforme al inciso final del artículo 16 de la ley 19.300, el proyecto o la actividad debe hacerse cargo de los efectos característicos y circunstancias del artículo 11, proponiendo medidas de mitigación y compensación apropiadas, y si el impacto es irreversible, en definitiva, la medida que se está proponiendo o no es para cubrir ese impacto, o simplemente no es apropiada. Entonces, cuando se dice que se va a hacer un mirador, cuando se dice que se va a mejorar en ciertos edificios, en definitiva simplemente son obras civiles. Pero no puede pretenderse, habiendo reconocido o siendo un hecho pacífico entre todas las partes, que el impacto es irreversible, no haber buscado, porque no hay constancia, ni están los esfuerzos, para determinar si esa, le reitero a su señoría, la teoría de esta parte dice relación exclusivamente con el inciso final del artículo 16. Razonar sobre el inciso final del artículo 16 de la ley 19.300. No puedo, llegamos a la conclusión de que las medidas que se dice que son para revertir el impacto o hacerse cargo del impacto de la letra F, no, su señoría, apropiadas, porque el impacto es irreversible. El impacto es irreversible. Entonces, y esto no es un tema semántico, no es un tema semántico. ¿Cómo vamos a llegar a una conclusión de que la medida es apropiada si el impacto es irreversible? No hay una simetría. No hay una simetría entre las propuestas. Por tanto, esta parte llega a la conclusión, en definitiva, que esas medidas que se dicen que revierten, o sea, que se dicen que son para mitigar este impacto, no lo son. No son para mitigar este impacto. No son para mitigar este impacto. Por tanto, estamos entonces reconociendo que si eran reversibles. Su señoría, se dijo en la relación que el Estado de Chile contrató a un experto patrimonial. Acá seguramente me estoy inmiscuyendo en el alegato de mi colega, pero contrató a un experto patrimonial, y ese experto patrimonial llega a la conclusión de que los impactos son irreversibles. Entonces, estas medidas, su señoría, a juicio de esta parte, concluyendo en este punto, no son las apropiadas para los efectos característicos y circunstancias del artículo 11, letra F. No son las apropiadas. Se pretende hacer creer de que son para ese efecto, pero solamente son obras civiles. Será, en definitiva, para mejorar otros aspectos, pero no los efectos a la zona típica, los efectos a los monumentos, que en este caso es la zona típica. Además, su señoría, se escuchó la relación y de los alegatos que, en definitiva, se pretendía establecer medidas con posterioridad. O sea, que un equipo de expertos arquitectos en materia patrimonial procedan a diseñar, o sea, en definitiva, no hace más que redundar en la infracción al inciso final del artículo 16, en cuanto al margen, exorbitando el contenido y la tramitación de una evaluación ambiental, se establece que, en definitiva, eso va a quedar al arbitrio, ¿ya? Al arbitrio de ciertos profesionales expertos, la determinación de que si estas medidas, en definitiva, van a poder revertir o no la decisión. El impacto, disculpe, el efecto característico de circunstancias. En conclusión, su señoría, creemos que la carencia de información relevante y esencial, que conlleva una infracción al artículo 15, a una norma ambiental del artículo 15 bis, trae consigo la infracción al inciso final
del artículo 16. Por tanto, la resolución de calificación ambiental debía ser rechazada, su señoría. Ahora bien, respecto de los vicios de fondo de la evaluación propiamente tal, un colega predecesor don Rodrigo Díaz se refirió a las emisiones atmosféricas. En definitiva, en este punto, su señoría, quiero hacer presente lo siguiente, que en definitiva parece poco razonable, teniendo presente que un estudio de impacto ambiental, de acuerdo a su definición, que está en el artículo 2, inciso segundo, su señoría, si me permite citarlo, porque es una definición y por tanto una norma imperativa, O sea, dice, ¿puedo, su señoría? Ya, dice, estudio de impacto ambiental. El documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de sus impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o mitigar sus efectos significativamente adversos. Su señoría, resulta poco razonable que se presente un estudio de impacto ambiental que declara tener un impacto significativo en las emisiones, por tanto un impacto no significativo en la salud de la población, de 5 toneladas anuales de material particulado. Y resulta que, después de la primera adenda, esto aumenta a 104. Su señoría, o efectivamente el estudio de impacto ambiental estaba mal caracterizado, mal descrito, o efectivamente esta es un modus operandi que tienen este titular u otros, que para los que en definitiva alegamos en estos estrados, vemos frecuentemente, que como que van presentando su proyecto de a poco, donde transcurre la participación ciudadana y después se entregan toda la información suficiente. Me parece, su señoría, que teniendo presente que se trata de que está una empresa del Estado detrás de este proyecto, que se validen este tipo de práctica, no resulta razonable, su señoría. Por tanto, es difícil poder a la ciudadanía, como lo señalaba mi colega anterior, razonablemente participar en el periodo de participación ciudadana si la información que existe en definitiva no es veraz. Si la información que se proporciona por el titular en realidad no es transparente. Con ello, lo único que se consigue, su señoría, es que en definitiva se produzca una indefensión, que en definitiva el proyecto, más que darnos certezas, que efectivamente son 104 toneladas anuales de material particulado, en realidad no se visualiza de qué forma estos 104 toneladas también podrían ser más. ¿Y por qué podrían ser más, su señoría? Porque si examinamos las modelaciones que se hicieron, no se incluyeron los remolcadores. Y al no incluirse los remolcadores en la modelación de las emisiones atmosféricas, en definitiva, su señoría, podríamos incluso llegar a un nivel de emisiones atmosféricas que dejen a Valparaíso en estado de saturación. ¿Para qué? En definitiva, para privilegiar solamente a un titular, a un puerto que se dice que en definitiva va a traer más trabajo, va a generar en definitiva mejores condiciones de vida para los vecinos. No, su señoría. En definitiva, ahora, lo que yo estoy planteando es que nos puede dejar en estado de saturación, tenemos los ciudadanos la carga, la prueba de demostrar un informe con los resultados duros, contundentes, certeros de que es así. No, su señoría, la carga de la prueba la tenía el titular y el titular ha sido ambivalente, en definitiva ha zigzagueado en esta materia, y una materia tan sensible, su señoría, que es la emisión atmosférica.
Valparaíso, la región de Valparaíso ya tiene una zona de sacrificio. Podríamos deducir, su señoría, que las emisiones del Terminal 2 es equivalente a las emisiones de material particulado que hace el complejo Quintero Puchuncaví. A ese nivel de emisiones podríamos estar presentes, pero en definitiva el titular no ha sido, existe a lo menos una presunción fundada, su señoría, que el titular no ha entregado la información necesaria, no ha caracterizado adecuadamente esta situación de las emisiones atmosféricas. Y ello va a redundar en la salud, va a impactar en la salud de la población. Se estima, su señoría, que 20 microgramos por metro cúbico de material particulado, 20 microcúbicos de aire de promedio anual se considera en estado de saturación y 16 microgramos por metro cúbico de aire se considera en estado de latencia, su señoría. ¿Qué pasaría si efectivamente debemos entrar en hacer todo un plan de descontaminación estando en estado de saturación? Que no lo puede, su señoría, no tenemos la certeza. Si eso es lo más paradojal de esta situación, que el sistema de evaluación de impacto ambiental nos tiene que dar una predicción de los impactos, nos tiene que dar certeza. Y en realidad el titular ha sido zigzagueante para darnos el respaldo de esa certeza. Imagínense, su señoría, si esto se declara zona saturada, como en Santiago, como en otras comunas. ¿Cómo se encarecerían los proyectos inmobiliarios? ¿Cómo se encarecerían los otros proyectos que deben realizarse en la comuna de Valparaíso cuando realmente lo que se quiere es que la comuna de Valparaíso tire para arriba, como se dice, que necesita proyectos? No es posible, su señoría. Este estudio de impacto ambiental, su señoría, no se encuentra bien caracterizado, ha sido desprolijo el Estado, ¿ya? En sostener y validar esta evaluación ambiental la empresa portuaria actual titular. Su señoría, por tanto, es posible concluir, al igual que en el caso anterior, que este estudio de impacto ambiental, su señoría, no cumple la normativa ambiental. Existe una norma de calidad del aire, el artículo 2, el decreto 12, que no se está cumpliendo en estos casos. Se dice que se hace énfasis en que ¿cómo se llama? Las emisiones se evalúan en el lugar en que se emiten, pero no en sus receptores. Y existen 11.000, el promedio más o menos 11.000 personas que recorren o habitan en el lugar del área de influencia de este proyecto, que van a estar sometidas a estas emisiones atmosféricas, al material particulado de 2,5 micras. No es baladí, su señoría, de que se haya ocultado, que se haya omitido, corrijo, que se haya omitido esta información, que haya cambiado abruptamente de 5 toneladas a 104 toneladas anuales de material particulado, máxime que en realidad ni siquiera se hizo un proceso de participación ciudadana, como lo señaló el colega que me precedía. No se hizo participación ciudadana. Consideramos que este cambio de circunstancias, este cambio en las emisiones, significaba un cambio de circunstancias que requería de una participación ciudadana expresa, dado los efectos característicos, circunstancias que se iban a dar, que se podían dar respecto de la letra A del artículo 11. Tenía que ser expresa y se arguye, se asila, los órganos se asilan, en que en definitiva los vecinos tenían que leer bien, porque en definitiva en uno de los llamados a PAC debíamos presumir que estaba ahí, indicado que también era respecto de las emisiones atmosféricas. Si efectivamente el titular señalaba que eran 5 toneladas y que el impacto era no significativo. Por tanto, es difícil predecir, su señoría, la magnitud de los impactos ambientales. Es difícil. No parece razonable que la resolución de calificación ambiental haya validado este proyecto con estas deficiencias.
metodológicas, incluso al no incluir su señoría en un puerto de esta naturaleza, a los remolcadores en la metodología. No incluir a los remolcadores pareciera que o el proyecto está mal caracterizado o realmente se omitió ex profeso. Su señoría, en relación a los sistemas de vida y costumbres, a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres del grupo humano, solamente señalar, su señoría, que efectivamente en el lugar del área de influencia del proyecto circulan, habitan, trabajan aproximadamente 11.000 personas. 11.000 personas. Y no haberlo evaluado siquiera, estas 11.000 personas, o no haber evaluado las actividades ciudadanas que se desarrollan en el entorno, en definitiva, hace surgir necesariamente un efecto característico o circunstancia no evaluado, como es el de la letra C, del literal C de la 19.300. Su señoría, no se determinó ni caracterizó cómo se organizan en el espacio local los grupos humanos existentes. No se determinó ni caracterizó actividades económicas formales. No se evaluaron eventuales impactos del proyecto sobre actividades económicas informales. Tampoco se evaluaron eventual impacto del proyecto sobre accesibilidad y conectividad a las viviendas. Ya no desde el punto de vista de tránsito, su señoría, sino en relación a este literal. Y tampoco se evaluaron la eventual afectación a actividades que forman parte del patrimonio cultural de la zona. Entonces, esta parte entiende que hay un efecto característico, se verifica acá un efecto característico circunstancia al artículo 11, literal C, de la ley 19.300. Su señoría, en relación a la afectación de los recursos biológicos, que señala la solicitud de invalidación, en definitiva, esto es relevante, su señoría, de momento que no se analizaron correctamente los impactos o el área de influencia. Al analizar, no de manera de compartimento estanco, el vertimiento ¿cómo se llama?, del dragado, de los dragados, en definitiva, permite concluir que la corriente de Humboldt, que tiene una velocidad constante y a veces, dependiendo de la estacionalidad, los impactos se vayan a provocar en la comuna de Viña del Mar, o en la comuna de Concón, o en la comuna de Quintero. Esto no ha sido descartado, a juicio de esta parte, correctamente. No ha sido descartado. La corriente de Humboldt tiene una velocidad que, aunque parezca imperceptible, en definitiva tiene una velocidad constante y no está bien determinado tampoco la manera en que esta dispersión de contaminantes, que se reconoce que existen en el fondo de los dragados, que está contenido en los dragados, efectivamente no vaya a llegar a otras comunas. Concón, nótese que es una comuna que se caracteriza por una serie de sus restaurantes y obviamente es un sector que vive, donde hay caleta de pescadores, que vive en definitiva de la pesca artesanal. Nótese también, curiosamente, que los pescadores de la caleta sudamericana que trabajaban donde se pretende instalar el terminal de pasajeros, o sea, el T2, en definitiva, que este proyecto de Ceval, fueron también erradicados hacia el norte del lugar donde, en definitiva, van a recibir los impactos de este proyecto, o podrían recibir los impactos de este proyecto. Entonces, su señoría, no es menor, en definitiva, esta afectación a los recursos hidrobiológicos, porque dice en relación con un aspecto que es sensible, que es realmente determinar el área de influencia del proyecto. Realmente determinar esa área de influencia. Le queda un minuto, colega, para que vaya cerrando. Gracias, su señoría. Para terminar, solamente señalar que respecto del fraccionamiento que contempla nuestro libelo, su señoría, efectivamente estimamos que se produce un fraccionamiento, que el acceso sur es necesario
las medidas de ampliación o la obra de ampliación del acceso sur son necesarios para la viabilidad de este proyecto y por tanto no contemplarlo en su caracterización en definitiva es violar el artículo que dice relación con el fraccionamiento. Su señoría, por tanto, coloco término a mis alegaciones y solicito que sea acogido el reclamo, su señoría, en todas sus partes, se deje sin efecto la resolución exenta número 14 y que, en definitiva, acto seguido, se revoque la resolución de calificación ambiental número 39. Es todo, su señoría. Bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacer un receso.